Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. A cambiar de tema, vamos a una nota que le realicé ayer al otro presidente del Banco Central. Fue presidente del Banco Central en el 2002, Mario Blecher, es economista argentino, pasó también por el Fondo Monetario. Charlamos de todo, sobre todo de la situación internacional y qué puede pasar con el futuro acuerdo del Fondo Monetario y la Argentina. Vemos la entrevista que realicé ayer. Y en este encuentro del IAES vamos a darle la bienvenida. Es un placer saludar a Mario Blecher, expresidente del Banco Central de la Argentina. Pasó muchos años también por el Fondo Monetario y lo tenemos repatriado, por suerte, aquí de vuelta con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Pablo. Sí, efectivamente he vuelto hace un par de semanas, después de 5 meses fuera, como consecuencia de todo esto que ha pasado. Y realmente fue una repatriación, el vuelo se llamaba vuelo de repatriación. Pero la verdad es que la situación en el mundo es bastante complicada, o sea que no importa dónde esté, esos 5 meses que pasé fuera era lo mismo, ¿no? Estar acá o estar allá. Sin duda. Bueno, han pasado ya varios meses de la pandemia. ¿Qué visión tenés de lo que está ocurriendo desde el punto de vista internacional, con caídas muy fuertes en las economías y al mismo tiempo una respuesta inédita por parte de la mayoría de los bancos centrales del mundo? Sí, bueno, lo que nosotros tenemos en realidad es lo que los economistas llamamos un shock de oferta, ¿no? Que básicamente lo que causó esta pandemia, pero ese shock de oferta tradicional, cuando es algo exógeno, algo de fuera del sistema, que golpea el sistema, no es lo que estamos observando ahora únicamente, porque parte de la gran pérdida de producto que se observa, esta parte importante de la gran pérdida de producto que se observa, es consecuencia de la reacción también que se han venido tomando como consecuencia del shock, ¿no? Todo lo que acá llamamos la cuarentena, o toda esta situación en la cual el gobierno interviene de forma muy activa para preservar la salud pública, las dos cosas juntas han causado esta caída. Pero la caída es inédita porque la reacción de las autoridades ha sido muy activa, pero va a tener consecuencias de largo plazo. En términos de la pérdida del producto, no es tan dramática como en otras ocasiones, como la Gran Depresión, que es el acontecimiento más cercano que podemos recordar o que podemos mencionar como referencia, en el cual el producto cayó un 30%. Nosotros acá creo que vamos a tener una pérdida de producto agregado en el mundo 3-4% por año durante 3 o 4 años, lo cual es menos que lo que venimos viendo en otras grandes recesiones o otros grandes shocks como este. Un shock que podemos recordar bien es el desmembramiento de la Unión Soviética. Eso causó una caída del 50%. Igualmente, esto no ha sido gratis y no va a ser gratis en el futuro. Lo que vemos Mario, ¿sí? Claro, hay una discusión respecto a cuál va a ser, por un lado, la profundidad de la caída del PBI global y luego cuál va a ser el ritmo de reactivación, de recuperación de la actividad en el mundo. ¿Cómo ves? ¿Ves una V corta? ¿Crees que esto va a tener, como dijiste recién, consecuencias de largo plazo? ¿Qué escenario imaginás a partir de lo que ha sucedido en esta pandemia, aún considerando que puede haber una vacuna el año que viene? Sí, claro, evidentemente el tema de la vacuna es fundamental para poder calcular el costo total, porque de eso depende cuánto tiempo va a llevar el fenómeno, ¿no? Pero en términos concretos, yo calculo de que la caída total no va a exceder probablemente total, el 20% del producto, que es mucho, pero va a tener otras consecuencias, como te digo, de largo plazo, que ya habían comenzado antes de la pandemia, pero van a ser realmente muy importantes. Más allá del hecho de que la teoría económica está sufriendo hoy en día consecuencias de haber tenido supuestos no muy realistas. Pero más allá de eso, yo creo que va a haber una redefinición del rol del Estado, con más Estado y menos sector privado en cierta forma. Podemos discutir eso también, pero eso es algo bastante claro, que el rol del Estado va a salir fortalecido de esta situación. Menos globalización,
más importancia a las fronteras de cada uno de los países, menos integración, menos globalización, y seguramente tendremos que acostumbrarnos a que la tasa de crecimiento mundial va a ser menor. Eso a nivel agregado. Pero si eso es bueno o malo depende un poco de la ideología que uno tenga, pero en general yo creo que a la larga lo que está haciendo esta pandemia, eso yo lo quiero, digamos, enfatizar como parte de lo que te estoy diciendo, quiero enfatizar que la pandemia únicamente está acelerando procesos que ya venían incumándose antes de este fenómeno. La antiglobalización ya venía acelerada, la guerra comercial, que parte de la desglobalización se había comenzado antes de la pandemia, el rol del Estado y la necesidad de mayor coordinación de todas las partes del Estado, lo cual, digamos, va a tender a afectar la independencia del Banco Central, sin ninguna duda. Todos esos son procesos que ya venían de antes, se vieron acelerados ahora. Luego va a haber cambios en la naturaleza del trabajo, en todo el tema del trabajo de casa, trabajo desde casa, digamos, y toda la parte tecnológica que esto implica, toda la descentralización de los procesos de producción, todo eso va a ser afectado por este fenómeno. Luego habrá, obviamente impactos redistributivos, tanto dentro de los países como entre los países. Dentro de los países yo creo que va a haber una tendencia a políticas mucho más inclusivas y una tendencia a políticas que uno puede llamar más bien, lo hemos llamado populistas, si uno quiere, en el pasado, parte del proceso en el cual se vio la necesidad de que el Estado salga a defender la vida propia de los ciudadanos, ¿no? No solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista económico. De forma que las consecuencias van a ser importantes, más allá de si es 5%, 6%. Son diferencias sustantivas dentro de la estructura general de la economía mundial. Mario, lo que estás planteando es que esto no es un fenómeno que se agota en los próximos meses o que se va a encapsular, digamos, en lo que ha sido este 2020 que vamos a recordar todos, lamentablemente, sino que esto va a tener una continuidad en el tiempo. Vos hablabas antes de menor globalización, tengo que entender que ves un regreso a mayor proteccionismo. ¿Esto se va a dar entre bloques comerciales o incluso entre países? Sí, ambos, yo diría que ambos, ¿no? Entre bloques comerciales y que van a ser menos atractivos y entre países también. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no fue creada, no fue consecuencia de este fenómeno, pero ha sido acelerada por este fenómeno. Y yo creo que lo que estamos yendo es hacia una situación de diferente estructura en el comercio internacional. Lo que tenemos ahora con la Organización Mundial del Comercio es lo que se llama rule-based, el comercio basado en reglas. Todo es ordenado, hay un tribunal de quejas. El tema del proteccionismo no puede expandirse solo, se puede expandir, pero está muy controlado. Pero yo creo que se va a pasar a lo que se llama más bien commerce base, o sea, una situación en la cual básicamente las condiciones de comercio se van a dictar de acuerdo a las necesidades específicas de cada país y va a haber mucho menos generalización y mucho menos integración. Yo creo que los procesos de integración comercial van a definitivamente debilitarse, como se va a debilitar como parte de la caída en la globalización, se va a debilitar el rol y las funciones de las instituciones internacionales. Va a haber mucho menos multilateralismo y mucho más bilateralismo. Mario, ¿pero esto lo ves como consecuencia de la pandemia o la pandemia termina siendo una excusa para que sucedan estas cuestiones? Porque la guerra comercial ya viene de antes de la pandemia, puntualmente entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Seguro. No, yo no lo veo como consecuencia de la pandemia, sino que te decía que es un proceso que ya venía de antes y que se acelera en este momento. Lo que sí se puede decir es que lo que va a hacer la pandemia es realmente focalizar el interés del público en estas cosas, porque es parte de lo que le ha afectado de forma individual a cada persona y a cada país. Pero la pandemia no lo ha causado, pero lo ha acelerado.
Y a veces acelerar un proceso tiene también consecuencias específicas, porque el mismo proceso podría, si se lleva a cabo durante 50 años, una cosa y durante 5 años otra. Es una mezcla de todo, pero yo creo que si hay que contestar sí o no, la respuesta es sí, esto empezó antes de la pandemia. Mario, ¿cómo evaluás la respuesta que han tenido los grandes bancos centrales a partir de lo que ha ocurrido con emisiones de dólares, de euros, de moneda inéditas y ayudas que han llegado, en el caso de Estados Unidos, a 20 puntos del producto, en Europa oscilaron entre 12 y 15 puntos, son montos de ayuda monetarios totalmente inéditos, nunca se habían visto. ¿Qué pensás de esto y también qué rol tienen los grandes organismos multilaterales que vos mencionabas recién? Bueno, sí, es inédito en cierta forma lo que estamos observando, y no hay un consenso en la profesión entre los economistas qué va a pasar. Bueno, hoy en día, después de lo que pasó, ya nadie quiere decir lo que va a pasar, ¿no? Pero en forma general lo que te puedo decir es que la respuesta ha sido correcta. Ahora, la magnitud también ha sido correcta. Ahora eso no quiere decir que va a ser gratis. ¿Qué quiere decir que ha sido correcta? En el momento en que esto se explotó, era necesario mantener el nivel o mantener un nivel suficientemente alto de demanda, porque lo que tenemos es una caída de la oferta. La caída de la oferta no es por la enfermedad, sino por la reacción del Estado, del gobierno a este fenómeno, que fue el close-out, ¿no? La cuarentena. Y eso causó el desarmado de los sistemas que como existían y la gran caída. La gran caída no es porque hay, no sé, 100.000 personas enfermas, sino porque la reacción del Estado, para evitar que esto se convierta en una plaga incontenible, la reacción de los Estados fue matar la economía. No era la intención, pero la intención era cerrar los países, cerrar las economías para evitar el contagio, y el contagio fue el factor fundamental por el cual, para evitarlo, se cayó la demanda. Entonces, cayó la oferta, cayó la demanda, y el gobierno tuvo que salir a reponer parte de esta demanda. A veces con obra pública, muy poco, pero sobre todo con transferencias, que es lo que puedo hacer referencia. Y luego con déficit. Y esos déficits fueron financiados y vienen siendo financiados por el Banco Central. Y el Banco Central, los bancos centrales de los países importantes pudieron también aumentar en gran parte la liquidez en el sistema a través de la impresión de dinero, de lo que nosotros sabemos acá como la maquinita, pero que fue un maquinón, porque tenemos la Reserva Federal aumentando sin parar la oferta de dólares, los bancos centrales importantes, sistémicos como el europeo, el de Japón, el de China. Eso fue la primera reacción, y eso continúa hasta hoy. Esto es un proceso que comenzó realmente con la crisis financiera del 2008, pero siguió hasta ahora, y aumentó lo que se llama el balance sheet, la página del balance del Banco Central, en forma absolutamente inédita y completamente fuera de los cánones de política monetaria. Esto tiene varias consecuencias. Primero, que borra las diferencias casi entre política monetaria y política fiscal. Porque si el Banco Central emite deuda, emite propia deuda y compra la deuda del banco del gobierno central. Esa deuda queda en los bancos centrales, pero no se paga. Cuando el Banco Central compra un bono del Estado, es lo mismo realmente en forma técnica al aumento de la cantidad de dinero. Más o menos, porque básicamente es eso. No que lo discutamos en detalle ahora. Pero cuando un banco central aumenta la cantidad de bonos que compra del gobierno central, es como aumentar la cantidad de dólares. Y esa deuda no se paga. Un gobierno nunca paga, el gobierno central nunca paga la deuda del Banco Central. Es tan cobrable la deuda que tiene el Banco Central, que tiene el gobierno con el Banco Central, como decir que un billete de $20 es deuda del Banco Central y lo va a tener que pagar. Eso no lo va a pagar nunca. Entonces, esa parte es un aumento en la liquidez y un aumento
en la oferta monetaria. Ahora, todo lo que estudiamos economía monetaria, de cualquier tipo de ideología, ha estado siempre, casi siempre de acuerdo que la expansión monetaria trae inflación. Y sin embargo acá, no solamente que no ha traído inflación, sino que es de aumento en la cantidad de dinero, ha llevado a un fenómeno que los economistas decían que no puede existir. No puede existir. No puede ser que haya tasas de interés negativas. Porque no hay nadie que va a ir al banco a pagarle para que tenga su dinero. Y sin embargo hay. Entonces, hay una serie de preguntas que no están claras, pero para poner un poquito de claridad, para decir algo concreto, no en el aire, hay una discusión entre los economistas. ¿Qué va a pasar eventualmente cuando esa inmensa cantidad de dinero que los bancos centrales han puesto en manos del público, y no solamente en los países desarrollados? Acá se ha dado un fenómeno muy interesante, y es que la expansión del dinero en los países centrales, como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, China, lo que ha traído es un efecto de goteo sobre los países de economías emergentes. Si no nos fijamos en lo que está pasando en Argentina, porque la Argentina venía mal de antes, pero lo que nosotros vemos es que la mayor parte de los países emergentes importantes, Brasil, México, los países de Asia, de Europa Central, todos han logrado hacer exactamente lo mismo, han logrado salir al mercado. Los bancos centrales han logrado salir al mercado cubriendo los déficits, cubriendo las necesidades de liquidez de las empresas, y poner un montón de dinero en el mercado y no han creado ninguna inflación. Porque bajó mucho la tasa, además, ¿no? ¿Cómo? No bajó mucho la tasa para los países emergentes para poder financiarse en los mercados, además. Sí, bueno, pero el tema es de que los países emergentes están enfrentando una situación de gran liquidez en el mundo con tasas de interés negativas, entonces son cero. Entonces es fácil salir y buscar y encontrar dinero en este momento. Entonces los bancos centrales han logrado hacer lo mismo. O sea, si sacamos los casos nuestros, el de Turquía, no, 5 o 6, en los cuales la emisión monetaria ya venía causando inflación y que tenemos otro problema que no podemos mencionarlo después, pero si tiramos un poquito fuera del jardín de nuestra casa, lo que vemos es que todo el mundo está emitiendo dinero, gastando como loco, acumulando liquidez, pero eso es algo que tiene un límite. Tiene que tener un límite, porque si no, realmente estamos diciendo que se puede sacar algo de nada, ¿cierto? O sea, imprimimos dinero, papelitos con colores, y todo el mundo consume más. Eso no puede ser, porque hay menos para consumir, porque hay menos productos. Pero por lo tanto, por lo pronto, esto es lo que está pasando, porque la gente, las empresas, las firmas, y hasta, digamos, los gobiernos regionales, las empresas públicas, todo el mundo está acumulando liquidez, no está gastando y no está produciendo la inflación. Mario, sí. Recién introdujiste el tema de mercados emergentes, rozaste la Argentina y te quería preguntar sobre el cierre, un poquito cómo están viendo las cosas acá, ¿no? A partir de también una crisis que nos pega de lleno, un banco central que sale a emitir en montos muy grandes, al mismo tiempo el canje de deuda y un futuro acuerdo que se va a negociar con el Fondo Monetario. ¿Qué evaluás de lo que está pasando en Argentina y, bueno, qué recomendarías en este momento tan difícil? Bueno, yo en principio te empiezo por el final, no recomendaría en este momento así nomás, tendría que enterarme mucho más de muchas cosas que están pasando, entonces eso lo vamos a plantear, pero lo que bueno, recomendaría prudencia como siempre, pero no algo específico. Pero creo que hay varias cosas que sí se pueden decir desde el punto de vista fáctico, que son cosas que están pasando o que son obvios que van a pasar. En primer lugar, la situación en Argentina, el desequilibrio macroeconómico y también en la microeconomía, la formación de precios, pero particularmente en la parte macroeconómica, ya venía mal cuando comenzó esta pandemia. No entramos en la crisis de una posición de equilibrio como en la mayor parte de los países en el mundo y en el mundo emergente. Entró un gran desequilibrio, un desequilibrio fiscal, un desequilibrio cambiario, un desequilibrio a nivel microeconómico con todos los precios relativos en problemas. La economía estaba ya en problemas. Lo que pasa es que se notaba mucho y eso obviamente perjudicaba la posibilidad de movilizar recursos. Es decir, la Argentina era un elefante, digamos, y estaba entre los caballos. Bueno, cualquiera podía localizar al elefante entre los caballos. Ahora el elefante está entre otros elefantes, entonces es más difícil reconocer el problema, pero el problema es crucial porque el desequilibrio estaba antes de esta situación.
En esta consecuencia, en esta situación, lo que nosotros estamos volviendo nuevamente es al ciclo de siempre. Pero la situación en Argentina, del desequilibrio en Argentina, es un desequilibrio cíclico, completo. Cada 8 años hay una crisis, y las crisis son siempre las mismas. Son crisis cambiarias, crisis de evaluación, de inflación, la puede controlar los precios de déficit, y tenemos muy semejante. No importa quién está en el gobierno, si son los peronistas, los radicales, los de izquierda, de derecha, militares, civiles, lo que sea. Cada 8 años en promedio una crisis del mismo tipo. ¿Y cuál es la lógica de que esta crisis exista? Te lo menciono porque por ahí va a haber que atacarla. La lógica, la razón para que esta crisis exista es que la Argentina tiene una estructura de producción, de costos, de fijación de precios y de, digamos, ambiente general de negocios que hace muy difícil ganar competitividad o tener la posibilidad de competir con el resto del mundo si no devaluamos. Lo único que te hace ganar competitividad en Argentina es devaluar. Vos devaluás y tenés un periodo de competitividad, la tasa de cambio te lo permite. Lo normal para ganar competitividad, para ganar la posibilidad de competir con el resto del mundo, lo lógico es mejorar la productividad, mejorar la cantidad de productos que vos producís, mejorar la capacidad que tenés de producir cosas originales, nuevas, competir en el mundo. O sea, crear un ambiente de negocios bueno, crear un ambiente creíble, crear un ambiente confiable. Pero esas cosas no hay por acá mucho. Digamos. No hay tanta credibilidad ni podemos decir que la Argentina sea a los ojos del inversor, a los ojos de aquel que puede hacerle ganar competitividad a Argentina, que sea un país creíble. Y eso es lo que tenemos que crear, un país creíble. Pero eso se puede hacer de distintas formas, pero solamente desde el punto de vista económico no va a funcionar. Eso tiene que tener un ambiente político diferente al que hay hoy en día acá, y yo lo veo complicado. Ahora, de todas formas, ha habido un acuerdo con la deuda que eso mejora un poco la inmediata, y yo creo que sí va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está un poco desesperado porque como que tenemos la crisis más grande de la historia, y de la historia del fondo seguro, porque no estuvo durante la época de la Gran Depresión, y como que está haciendo el combinado de piedra y no tiene demasiada influencia sobre nada. Lo que tiene un montón de dinero, pero todos tienen un montón de dinero en este momento. Entonces, yo creo que la negociación con el fondo puede ser favorable a la Argentina desde distintos puntos de vista, pero no va a ser favorable a la Argentina de largo plazo si no aceptamos la realidad tal como es. Tenemos que buscar la forma de ganar competitividad a largo plazo, sí que sea necesario evaluar cada vez. Eso necesita, por supuesto, un acuerdo. Mario, me quedo con esa última reflexión. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este encuentro del IADEF y esperamos vernos pronto. Un gran abrazo, Mario. Un abrazo, Pablo.